Sí, aquí estamos informando.
Buenas noches, profesor. Buenas noches. Siria, ¿le ha dado su jarabe a los bebés? Ahora sí está grabando. Bien. Entonces, bien. Bien. Ok. Ok. Dijimos entonces que el tema se trata de lo que son proposiciones y enunciados, en los cuales me dice el enunciado es toda frase o oración. Ejemplo de ellos tenemos aquí 9 enunciados, ¿no? O 9 frases o 9 oraciones que nos quieren decir algo. Bien. El primero es Juan es abogado y administrador. El segundo es prohibido uso de celular. El tercero nos da una expresión matemática en la cual me dice que 3x más 4 es igual a 12. La otra me dice que es Machu Picchu es una de las maravillas del mundo. El otro es hoy es viernes, siempre y cuando lo sea, en el tiempo real. ¿Qué hora es? También como parte 6. Las 7 es 20 menos 7 igual a 12. Nos está dando una expresión ahí. Como 8, los costos de los alimentos preparados sufrirán un aumento, quizás dependiendo de cuáles sean los alimentos. Podría decirse que sí o sí no. Y por último tenemos el enunciado que dice, ella estudia francés, portugués e inglés en la Facultad de Idiomas. Bien, entonces queremos diferenciar cada uno de estos, cuál es un enunciado y cuál sería una proposición. Bien. Entonces, el punto número 2 me dice que es un enunciado porque simplemente me dice prohibido uso de celular. No me da ninguna alternativa que me pueda dar, que me pueda decir si es o no es verdadero o es falso. Simplemente me dice prohibido uso del celular. Me está indicando algo. Entonces, a ello, que no me dicta o que no me indica que es verdadero o falso, o que no me da ninguna alternativa para poder contestar o para poder desarrollar, a ello se le conoce como enunciado. Bien, igual la parte número 6, ¿qué hora es? Es una proposición, es un enunciado en el cual me indica solamente una expresión de qué hora es, que no me da ninguna otra alternativa que yo pueda utilizarlo para algún desarrollo o alguna respuesta adicional. Bien. Y acá tenemos, bien, aquí por ejemplo en la parte 3, donde me dice 3x más 4 igual a 12, dependiendo del valor de x, que podamos ponerle x, es el valor y es la respuesta que nosotros podemos obtener. Esto me puede decir si verdaderamente es verdadero o falso. Para ello, entonces,
Igual sucede con el costo de los alimentos preparados, sufrirá un aumento dependiendo de qué alimentos es el que nosotros podríamos decir si en realidad es verdadero o es falso, ¿no? Lo que nos está indicando este enunciado. Y también me dice, ella estudia francés, portugués, inglés en la Facultad de Idiomas. En la medida que sepamos o que no sepamos quién es ella, nosotros podríamos decir si sí o si no, en realidad, ¿no? Entonces, a cada una de estas expresiones nos dicen que son enunciados abiertos. ¿Por qué? En el caso número 3, ¿no? Dependiendo, como les dije un momento, cuál es el valor de x. Si x es 1, de hecho que 3 por 1 más 4 no va a ser igual a 12. Si x es 2, vendría a ser 10. Si x es 3, vendría a ser 13. Entonces, ¿cuál es el valor de x? Por eso, como no sabemos cuál es el valor de x y es una alternativa que se tendría que hallar, se le conoce como enunciado abierto. En el caso número 8 también, dependiendo del tipo de los alimentos, una vez más, como se le mencioné, es lo que me dice si realmente estos alimentos sufren un aumento o no. ¿Mm? Bien, por eso se queda como un enunciado abierto. Y dependiendo de quién sea ella, podríamos definir si verdaderamente estudia, esa persona estudia estas 3 carreras. Por eso es que se le considera también enunciado abierto. Bien, en cambio, lo que es eh, el enunciado número 1, en este caso, que me dice Juan es abogado y es administrador, de nosotros podríamos decir si verdaderamente es verdadero o falso. Si en realidad Juan es verdadero, es abogado y a su vez administrador, podríamos decir que en realidad es abogado, pero no es administrador, ¿no? Entonces acá empezamos a utilizar las variables verdadero y falso en este caso, ¿ya? Acá nos dan 2 alternativas como verdadero y falso. Si en verdad este enunciado llega a ser verdadero o si no, si llega a ser falso. Igual en este caso, la número 4, me dice Machu Picchu es una de las maravillas del mundo. También me da 2 alternativas. Si es que en realidad es una de las maravillas del mundo, viene a ser verdadero, si no, es falso. Sabemos que sí es una de las maravillas del mundo, no una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, por lo tanto, se le considera verdadero y como es verdadero, viene a ser una proposición. En este caso, hoy es viernes, dependiendo del día que estamos realmente, podríamos decir si verdaderamente es viernes o no. En este caso, como no es, como estamos jueves, entonces vendría a ser falso, ¿no? Entonces, como es falso, se le considera una proposición. Bien, en este caso también me dice 20 menos 7 igual 12. 20 menos 7 sabemos que no es 12. Entonces, como este resultado es falso, me da una falsedad como resultado, una respuesta falsa, negativa, entonces también se considera una proposición. En realidad, enunciado es todos aquellos que nos están dando a entender. Bien, pero de ahí podríamos clasificarlos o diferenciarlos como enunciados abiertos o cerrados, dependiendo a cada una de las alternativas que nos puedan dar en este caso, eh, partes de cada una de las palabras que tenemos aquí, ¿no? El valor que podría obtener X, o quién sería la persona, o qué tipo de alimentos es lo que tenemos que diferenciar, ¿no? Para saber si sufren o no sufren aumentos en este caso. Bien, después todo aquello que nos indica una verdad o una falsedad, en realidad ya vendría a ser una
proposición. ¿Bien? Entonces aquí me dice proposición. Una proposición es una oración que tiene la propiedad de ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Toda proposición consta de tres partes, un sujeto, un verbo y un complemento referido al verbo. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. Su representación simbólica puede ser P, Q, R, S, T, etc. Bien, por ejemplo aquí, acá en este cuadro nos dice, como representación simbólica tenemos que P me dice como proposición que el pentágono tiene 6 lados. Y su respuesta es que es falso, porque el pentágono no tiene 6 lados. Bien, el pentágono tiene 5 lados. Q, la representación simbólica Q es la proposición que indica que Lima es la capital del Perú. Y esto sí es verdadero, ¿ya? Lima sí es la capital del Perú. Pero si vamos a R, que dice que menos 5 más 7 es igual a 12, esto de aquí, si nosotros podemos resolverlo, en realidad no es 12. En realidad es menos 2, Madeleine, o apaga tu 2, audio, por perdón, favor. 2. Bien, entonces, como no es 12, es falso. Podríamos decir que R es falso. Bien, en este caso S, No le escucho, ¿ya? profesor. Me dice que la proposición me indica que es 25 menos 3 igual 12. Si hacemos la operación, sí es así. Por lo tanto, decimos que es verdadero. Decimos que ese es verdadero. Bien. Un momentito, por favor. Gente, mantengan su audio apagado Bien. porque si no no se Lo escucha que nada. es la representación simbólica T, por ejemplo, me dice la proposición es Anita, tienes tu audio Perú prendido. es potencia mundial en economía. Entonces acá quiere decir que como no es verdad, Perú nunca, lamentablemente hasta el momento no somos potencia mundial en economía, decimos que esto es falso. Por lo tanto, la representación simbólica T es falso. Bien. Acá dice, las proposiciones pueden ser simples si y solo si tienen un sujeto, un verbo y un complemento. En caso contrario, de tener dos sujetos o dos verbos o dos complementos, ellos vienen a ser proposiciones compuestas. Bien, son cerradas también si tienen determinado el sujeto o abiertas si no lo tienen determinado. Pueden ser afirmativas o negativas según lo afirmen o lo nieguen y pueden ser verdaderas o falsas según correspondan o no a la realidad. Entonces tenemos las representaciones siguientes, ¿no? H, J, K, M y N. Bien, tenemos las siguientes oraciones. En este caso, o los siguientes enunciados. En el caso me dice H, me dice que es Ana come pizza y bebe refresco. En este caso, J me dice ella no nada muy rápido. Cam me dice que Chimbote se ubica al sur de Lima y llueve mucho. Como la representación M me dice que 7 más 3 es igual a 10. Y como N me dice que es A más B es igual a 6. Un momentito, por favor. J es un enunciado, ¿no? ¿Por qué es proposición ahí? Enunciado.
Sí, pero aquí el profe dice de que entre estas 5 pueden ser simples, compuestas, cerradas, afirmativas o negativas, abiertas, verdaderas o falsas. Entonces los enunciados también son proposiciones, ¿o qué? No, las proposiciones, buenas noches, las Bien, disculpen, más bien, proposiciones no una son eso, llamada esos son impertinente en enunciados, este momento. Voy a... porque las proposiciones lógicas poniéndolo mejor en no silencio. requieren mitos, ni Bien, leyendas, ni todo entonces lo que... tenemos aquí nuevamente los siguientes enunciados y tendremos que determinar cuáles son simples, cuáles son compuestas, si son cerradas o abiertas, afirmativas, negativas, si son falsas y verdaderas. Bien, entonces tenemos aquí, mientras tengamos acá, Profesor, disculpe, una preguntita sobre el tema. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, bien, para mis comas. tenemos que No mientras nos sean, escucha. Profesor, mientras no nos tengamos escucha. el conector Vale. I, me está hablando de que es algo compuesto. Bien, entonces tenemos aquí que nos está indicando la primera, que es H, donde me dice el enunciado es Ana come pizza y bebe mucho. Mm, Acá lo interpretamos y nos dice que es una proposición compuesta cerrada porque simplemente me dice lo que hace, y afirmativa porque me está diciendo que come pizza y bebe mucho. Bien, es compuesta por el conector I, es cerrada por la forma de la oración y es afirmativa porque dice que está afirmando que come mucho, que come pizza y bebe refresco. Bien, come pizza y bebe refresco. En el caso del enunciado K, donde me dice Chimbote se ubica al sur de Lima y llueve mucho, también es una proposición compuesta por tener el conector I. Es cerrada también porque es una oración que tiene fin, cerrada nada más, pero es negativa. ¿Por qué? Porque no se encuentra, Chimbote no se encuentra al sur de Lima, se encuentra al norte, ¿bien? Y en Chimbote tampoco llueve mucho, por lo tanto es negativo. Bien, lo que me dice en la parte del enunciado J, ella no nada muy rápido, es una proposición simple, es simple, ella no nada, me refiero a una sola persona, ya es abierta, ya no nada muy rápido y a su vez es negativa porque me dice que no nada muy rápido, no nada muy rápido. Bien, ¿quién es ella? ¿Por qué es abierta? Porque no sabemos quién es ella. No se refiere, no da un nombre como lo da en la primera parte. Bien, en el caso de los enunciados M y N, donde me dice 7 más 3 es igual a 10, es una proposición simple, es cerrada, es afirmativa y a su vez es verdadera. Simple porque me da seguramente una operación en la cual yo estoy resolviendo, tengo una respuesta, por eso es cerrado. ¿Es afirmativo? Sí, la respuesta es afirmativa y el igual a su vez es verdadera. Bien, en cambio lo de acá, A más B es igual a 6, es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es A o qué valor adopta A y qué valor adopta B. Es abierta casualmente por eso, porque dependiendo qué valores adoptan A y B, podríamos decir si es afirmativa o no. Bien, entonces, este es lo que tendríamos que ver en este caso. Tabla de valores. Tabla de valores de las proposiciones. El número de líneas de la tabla de valores depende del número de variables de la expresión y se puede calcular por medio de la siguiente fórmula. Bien, número de líneas es igual a 2 elevado al n, que n viene a ser el número de variables que nosotros podamos obtener. Por ejemplo, ya para una variable P,
quiere decir, como es una variable, el número de líneas que vamos a obtener nosotros es 2 a la, ¿cuántas variables? Una variable que nosotros tenemos aquí. Entonces, 2 a la 1 simplemente van a ser 2. Entonces, ¿2 qué? 2 filas. Bien. En este caso, para dos variables, tenemos dos variables. N es igual a 2. Entonces, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, cuando yo trabaje con dos variables, necesito tener dos filas. Y cuando es 3, ¿ya? 3n3, 2 al cubo es igual a 8. Por lo tanto, yo trabajo con 8 filas. Y así sucesivamente es la tabla de verdad que vamos a ir calculando. Bien, entonces así es como se va trabajando o cómo se obtienen los números de filas para la tabla para elaborar una tabla de verdad. Bien, entonces, bien, los conectivos lógicos en proposiciones compuestas. Existen conectivos u operadores lógicos que permiten formar proposiciones compuestas, es decir, formadas por varias proposiciones. Los operadores o conectores básicos son la conjunción, cuyo operador es I, ¿ya? Es la I. Entonces, en este caso me dice que se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Se le conoce como multiplicación lógica y su símbolo es la V invertida y se dice AND o I. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ¿ya? Ejemplo, me dice, sea el siguiente enunciado, voy al cine cuando hay una buena película y cuando tengo dinero. Entonces, si acá a toda esta oración nosotros lo expresamos, si a toda esta oración nosotros lo expresamos de la siguiente manera, primero voy al cine, ¿ya? Voy al cine como una variable P en el cual el enunciado es voy al cine. Luego aquí en Q me dice hay una buena película, y el otro es tengo dinero. Entonces me dice, de tal manera que la representación del enunciado anterior usa su simbología como sigue. Imaginemos que P es igual a Q. Asimismo, P es igual a Q y R. Su tabla de verdad es como sigue. Bien, y la interpretación va a ser de la siguiente manera. 1 es verdadero, 0 es falso. Bien, entonces me dice aquí, en la tabla anterior, el valor de Q es igual a 1 y significa que hay una buena película. Y R es igual a 1, significa que tengo dinero. Por lo tanto, P igual Q y R igual 1 significa que voy al cine. Bien, se puede notar que con cualquiera de las dos proposiciones que valga 0 implica que no asistió al cine. Bien, esa es una interpretación. Luego tenemos, ese es con respecto al conector I. Con respecto al conector o la disyunción, decimos que con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Se conoce como una lógica, como suma lógica y su símbolo es U o OR. Ejemplo, tenemos aquí, sea el siguiente enunciado. Para ir a Huaraz puedo tomar la carretera de Casma o tomar la carretera de Santa. Bien, entonces lo separamos o lo disgregamos aquí en tres enunciados, en los cuales el primero es ir a Huaraz, el otro es tomar la carretera de Casma y el otro es la carretera de Santa. La tabla de verdad es como sigue, es como se muestra. Bien, es como se muestra aquí. Entonces, me dice, en la tabla anterior, el valor de Q es igual a 1, significa que la carretera, que significa
tomar la carretera de Casma. Y R es 1 significa tomar la carretera de Santa. Y P es igual a Q y o R es igual a 1, significa ir a Huaraz. Se puede notar que con cualquiera de las dos proposiciones que valga 1, implica que llego a Huaraz. Aquí Pero en acaba de este utilizar caso el la símbolo de la negación, conjunción, no de la disyunción. su función es negar la proposición. Esto significa que si alguna proposición es verdadera y se le aplica el operador NOT, se obtendrá su negación falso, y a su vez, si fuese falso, significa que es verdadero. El operador indica por medio del símbolo un apóstrofe, aquí en este caso, ¿ya? El ejemplo me dice aquí, sea el siguiente enunciado, el león es el rey de la selva, en los cuales si P es el león es el rey de la selva, la negación de P va a ser que no es el rey de la selva. Por lo tanto, tenemos aquí que es, si P es 1, la negación de P va a ser 0. Si P es 0, la negación es 1. Bien. Tenemos también las proposiciones condicionales. Una implicación o proposición condicional es aquella que está formada por dos proposiciones simples o compuestas, P y Q. Y se indica de la siguiente manera. P, una flecha, Q, en el cual se dice, se lee, si P, entonces Q. Un ejemplo de ellos tenemos, un profesionista dice, si ahorro, me podré comprar una casa en 3 años. Una declaración como esta se conoce como condicional. Entonces dice, ¿no? Lo disgregamos también, ahorro y podrá comprarse la casa en 3 años. De tal manera que el enunciado viene a ser de la siguiente manera. Cuando es 1, el primero es 1 y el otro es 0, siempre va a ser 0, después va a ser puros unos. Bien. En este caso, dice, la interpretación de los resultados de la tabla es la siguiente. Analizando si el profesionista mintió con la afirmación del enunciado anterior, significa, cuando P es 1, significa que ahorró, y Q es 1, significa que compró su casa en 3 años. Por lo tanto, P entonces Q es igual a 1. El profesionista dijo la verdad. En este caso, cuando el primero es 1 y el siguiente es 0, el profesionista mintió ya que ahorró, pero no compró su casa. Cuando es al revés, si es 0 y después es 1, significa que aunque no ahorró, compró su casa y ya tenía los recursos. Así que no mintió. Entonces, y también me dice, cuando ambos son ceros, se interpreta que aunque no ahorró, no se compró la casa, por lo tanto, Q es 1 ya que tampoco mintió. Bien, son interpretaciones que se le da, en este caso, al, en este caso, a la condicional. Bien, en el caso de la bicondicional, me dice, sean P y Q dos proposiciones, una doble implicación o proposición. Es bicondicional cuando P es verdadera, sí y solo sí, Q también es verdadera. O bien si es falsa, sí y solo sí, Q también lo es. Y se indica de la siguiente manera. P doble flecha, prácticamente invertidas, ambas. Y se lee P sí, solo sí, Q. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, en el ejemplo, donde me dice una persona puede votar sí y solo sí, tiene credencial de elector. Entonces, si lo disgregamos acá, me sale que es una persona puede votar y el otro es siempre y cuando tenga credencial de elector. Su tabla de verdad es la siguiente. Bien. La interpretación de los resultados de la tabla es la siguiente. Me dice, cuando P es 1 y Q es 1, quiere decir, al ser esto cierto, es igual a 1. Entonces, cuando es 1 y este es 0, significa que no puede votar,
ya que no posee credencial. Igual, si una persona no puede votar, aunque tenga credencial. Bien. Después, ejemplo, los residentes en el extranjero, lo que me indica, ¿no? En este caso también me dice, cuando ambos son ceros, se interpreta como que no puede votar y no tiene credencial. Por lo tanto, también le dan una afirmación. Entonces, recordando toda esta operación, a todo lo que hemos venido hablando y en resumidas cuentas, y lo que tenemos que acordarnos en este caso con la tabla de verdad es cuando tenemos el operador, dos variables con el operador y, lo único que tenemos que recordar acá es que cuando ambos sean unos, o mejor dicho, cuando ambos son verdaderos, siempre va a ser verdadero. Si por A o B hay una diferencia, el resultado va a ser siempre falso o va a ser siempre cero. Bien, eso es lo que tendremos que acordarnos cuando trabajamos aquí en la parte de... Eso es lo que tendremos que ver en este caso o recordar cuando vamos a trabajar con el conector I. ¿Ya? Y lo único que tenemos que acordarnos es que cuando ambos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Si después hay alguna diferencia, todo va a ser falso. Cuando trabajemos con el operador o me indica que cuando ambos sean falsos, el resultado va a ser falso. ¿Ya? Por defecto, si hay alguna diferencia entre ambas variables, el resultado siempre va a ser verdadero. Esto nada más lo que tenemos que acordarnos en una tabla de verdad. Bien, esto es lo que tenemos que recordar en una tabla de verdad. El diferente nada más. La negación ya sabemos cuando es 1 es 0 y cuando es 0 es 1. Bien, y en este caso, la condicional, lo que tenemos que acordarnos siempre es el diferente. El diferente en este caso es que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado siempre va a ser falso. Por defecto, lo demás van a ser siempre verdaderos. Bien. Y la bicondicional me dice que cuando ambos sean verdaderos y cuando ambos sean falsos, el resultado siempre va a ser verdaderos. Si existe una diferencia entre ambos, el resultado siempre va a ser falso. Bien. Entonces, tenemos aquí un ejercicio en el cual me dice representar simbólicamente el enunciado. Entonces dice, ¿no? Si no pago la luz, entonces me cortarán la corriente eléctrica. Y si pago la luz, entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado. Y si me quedo sin dinero y pido prestado, entonces no podré pagar la deuda. Sí y solo sí soy desorganizado. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con toda esta oración? Vamos a disgregarlos y vamos a vuelvo a llamar. reemplazarlo Estoy acá por todavía en la variables. clase. Apaguen sus audios, por favor, Tenemos respeten. aquí, como una variable P que pago la luz. Bien. Luego tenemos aquí la variable Q, me dice me cortarán la energía eléctrica. También tenemos aquí como variable R, me quedaré sin dinero. Bien. Tenemos aquí como variable S, pediré prestado. Tenemos como variable T, pagar la deuda. Y tenemos como variable W, soy desorganizado. Miren,
pago la luz, ¿ya? Me cortarán corriente eléctrica, bien, me quedaré sin dinero, pediré prestado, ¿ya? Pagar la deuda, ¿ya? Y soy desorganizado. Bien, son 6 variables que me está dando toda esta oración. Bien, entonces, ¿cómo podríamos interpretar esta oración? Lo interpretamos de la siguiente manera. Si no pago la luz, si P es pago la luz, el no pago la luz es el no P. Si no pago la luz, ¿ya? Entonces me cortarán la corriente eléctrica. Cortarán la corriente eléctrica es Q. Entonces Q. Y conector I. Si pago la luz, P, pago la luz, entonces me quedaré sin dinero. R, o pediré prestado. Pediré prestado es S. ¿Ya? Termina en punto, entonces cierro corchete. Y me dice, y ya abro corchete, ¿ya? Entonces tengo aquí, R dice, si me quedo sin dinero, ¿ya? R, y pido prestado es S, entonces no podré pagar la deuda, que es T, la negación de T, ¿ya? Termino con esta expresión y me dice, sí y solo sí, soy desorganizado. Sí y solo sí, soy desorganizado. Bien. Si nosotros tuviéramos que elaborar una tabla de verdad con todas estas proposiciones, ¿cuántas filas obtendríamos? A ver, ¿alguna respuesta? Si yo tuviera que elaborar una tabla de verdad con todas estas variables que tengo aquí, que me muestran que son 6 variables, entonces, ¿cuántas sería el número de filas para para poder tener mi tabla de verdad? A ver, ¿alguna respuesta? En el chat, por favor, a ver, respóndanme. Cuatro. No, no es ni 3 ni 4, tampoco es 12. Hemos visto cómo se calcula el número de filas. Tampoco es 2. Tampoco es 8. Dijimos que el número de filas es igual a 2 veces a 2 elevado al número de variables. Bien, 2 elevado a la n. Entonces, el número de variables tenemos que son 6. Entonces, 2 a la sexta. ¿Cuánto es 2 a la sexta? Tampoco. No es 32. Exacto. 64. Muy bien, Sayuri. Muy bien, Beatriz. 64. Muy bien, Carlos. Ese es el número de filas que tendremos que trabajar. Entonces sería una fila muy extensa. Por eso es que generalmente se trabajan en la lógica a lo mucho hasta con 3 variables nada más. Bien, como acá solamente nos ha pedido representarlo simbólicamente, no nos está pidiendo elaborar una tabla de verdad, no lo vamos a desarrollar como tabla de verdad.
que si tuviéramos que hacerlo, imagínense lo extenso que tendríamos que estar haciendo nosotros este resultado. Son 64 filas. ¿Se dan cuenta? Esa es parte 1. Ahora aquí, dada la siguiente proposición, y ahí tenemos ahí la proposición que me dice P entonces Q o no Q y R, sí, solo sí, R entonces Q. Elaborar su tabla de verdad. ¿Bien? Lo que primero que tenemos que hacer en este caso es resolver lo que está dentro del corchete. Bien. Y lo que está dentro del corchete, ya si tenemos 2 paréntesis, resolvemos primero los paréntesis de cada uno. Bien. Y luego resolvemos el conector central. Bien, el conector central. Luego resolvemos el paréntesis que tenemos aquí al último. Y luego resolvemos como punto final el enunciado, el conector que tenemos aquí, que es el sí, solo sí. El operador sí, solo sí. O la bicondicional. Bien, entonces tenemos ¿cuántas variables? 1, 2, 3 variables. El no Q no se considera porque es la negación, nada más es lo opuesto de Q. ¿Ya? Entonces, como tenemos 3 variables, son 2 al cubo es 8. Aquí, en este caso, siempre se considera, acá estamos considerándolo en primer lugar los negativos arriba y los negativos arriba y los positivos abajo. Pero bueno, en realidad, en su mayoría de los casos, se considera siempre los positivos arriba y los negativos abajo. Bien. Entonces tenemos aquí donde desarrollamos, dijimos, vamos a desarrollar primero los paréntesis, ¿ya? Primero los paréntesis dentro del corchete. Bien. Entonces aquí me dicen que los paréntesis que están dentro del corchete son P, entonces Q, y el no Q y R, ¿no? Tenemos P y Q, son 8 filas, y tenemos que resolver la condicional. La condicional, habíamos dicho que únicamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Bien, ahí nada más es falso. Ese es el diferente. El diferente es que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso. Por defecto, lo demás va a ser verdadero. Bien, entonces ya tenemos resuelto esta parte, el P, entonces Q. Tenemos el no Q y tenemos la R, conector I. Conector I me dice que ambos son verdaderos. Cuando ambos son verdaderos, entonces el resultado siempre va a ser verdadero. Ambos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Por defecto, si hay diferencias entre ambas variables, el resultado va a ser falso. Bien, entonces ya tenemos resuelto estas dos. Ya tenemos resueltos prácticamente los 2 paréntesis que están dentro del corchete. Bien. Entonces vamos aquí. Lo que tenemos que resolver, el O. Bien. Ya tengo estos resultados. Ya tengo estos resultados. Ahora resuelvo el O. Y el O me dice que es 0 o es falso únicamente cuando ambos son falsos. Bien, cuando ambos son falsos, el resultado va a ser falso. Después, por defecto, lo demás va a ser siempre verdadero. Bien, ahora resolvemos el otro paréntesis que nos quedaba pendiente, el R, entonces Q. Y acá tenemos el R y tenemos el Q. Bien, ¿qué significa? No es igual decir R entonces Q que Q entonces R,
No es igual porque ahí sí cambiaría el orden de los dígitos que yo tendría aquí. Este dígito pasaría acá y este pasaría acá y el resultado sería distinto. Bien. Ahora tenemos entonces que es una condicional. Que es una condicional en la cual me dice que si el primero es verdadero y el segundo es falso, siempre va a ser falso. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, siempre va a ser falso. Por defecto lo demás es verdadero. Bien, entonces ya tenemos este resultado y ya tenemos este otro resultado. ¿Qué que nos falta resolver? Es solo la bicondicional. Bien, la bicondicional. Este resultado ya lo tenemos, este resultado también ya lo tenemos. Bien. Claro, la bicondicional, exacto. Bien. Entonces tenemos este resultado y tenemos este otro resultado. Y tenemos que resolver la bicondicional. La bicondicional me dice que cuando ambos son verdaderos y cuando ambos son falsos, en realidad todos van a ser verdaderos. Pero como acá tenemos en su mayoría que ambos son verdaderos, en su mayoría, la mayoría va a ser verdadera. Pero si hay diferencias entre ambos, el resultado va a ser siempre falso. Bien, la bicondicional, recordemos que mientras ambos sean verdaderos, el resultado siempre va a ser verdadero. Y mientras ambos sean falsos, el resultado va a ser verdadero. Si hay diferencias entre ambas, el resultado va a ser siempre falso. ¿Ok? Ese es el ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, ya en una tabla de resumen, tenemos aquí y lo tenemos acá la solución. Bien, esta es la solución. Parece complejo. Esto de aquí básicamente es un orden que estamos llevando nosotros como para poder interpretar ya en su momento, a medida que uno va teniendo más práctica, quizás alguien lo resuelve y tenga la propiedad de poder resolverlo todo directamente y simplemente ahí el resultado ya general. Bien, pero este es en la medida de práctica. Mientras tanto, mientras no tengamos la práctica, yo les recomendaría que podamos elaborarlo de esta manera. Bien, podamos elaborarlo de esta manera. Ir practicándolo de paso por paso, para poder llegar a un resultado final. Bien, la matemática es cuestión de práctica nada más hasta que vayamos ya uno va agarrando, digamos, experiencia o cancha, como se dice popularmente, y se va resolviendo ya de manera más rápida. Bien, eso es lo que veníamos tratando nosotros. Entonces, lo que si por aquí hay algo que no haya quedado claro y se necesita saber, por favor díganmelo para poder explicar bien. O si no, también ya lo ideal sería, pues, en la clase pasada, de acuerdo a cómo pude leer sus comentarios, se quedó... A ver, ¿hasta dónde? Ya. ¿Qué días quedamos? Porque hubo una última propuesta que dijeron el día viernes a partir de las 7:40 hasta las 8, o a partir de las 8 de la noche. Pero, ¿cómo quedan entre ustedes? ¿Quedan de acuerdo? Eso fue la última, esa es la última que yo tengo.
El día viernes a partir de las 8. A ver, confirmen todos, por favor, porque ya para acordar entonces, mañana ya me quedaría con ustedes terminando también la... Yo tengo otra clase de lógica que estoy más avanzado con el otro grupo, ya, entonces ahí nomás empataría con ustedes con la tercera clase. Viernes 8 de la noche entonces. Perfecto, ya. Entonces esto es lo que voy a comunicar ahorita al administrador también, que vamos a estar el día de mañana. Ya, ok. Entonces, serían 2 horas de clase. Serían desde las 8 hasta las 9:20 prácticamente, 9:20. Claro. Por ahí de repente si nos falta un ejercicio, porque va a haber ejercicio, si por ahora nos pasamos unos 10 minutos, por mí no hay problema, eso dependería de ustedes, ¿ya? Pero sí, es lo que tendríamos para el día de mañana, ¿bien? Sería a partir de las 8 hasta las 9:20 más o menos, ¿bien? Pero sí les pido que estén todos puntuales, por favor, ¿bien? En este caso, ok, gracias. Sé que son varios actualmente, no tengo idea cuántos están conectados, creo que, pero sí son más de 15. Algunos que se han ido agregando un poco más, acá tengo 26 integrantes. Bien, gracias a Dios todos me están escuchando, espero que todos me hayan entendido. Y aquellos que ya saben, bueno, ya se sabe. No te preocupes, que prácticamente esa también es la primera clase que estamos haciendo, Carlos. Bien, entonces en sí lo que fue la primera semana donde estuvimos fue prácticamente presentación y lo que se iba a avanzar. Bien, recién en esta semana estamos haciendo esta clase, mañana tendremos la segunda donde hay ejercicios, la siguiente semana vamos a tener práctica. Bueno, Tania, creo que a ver si después conversamos por interno, quizás por WhatsApp, a ver qué es lo que no puedas entender para poder explicarte. Sí, las diapositivas se les va a enviar, pero lo voy a subir también a la plataforma, ¿ya? Lo voy a subir a la plataforma del YouTube, del instituto. Y aparte también, no sé qué capacidad tiene esta diapositiva. Ya, de alguna u otra manera también se los voy a enviar. Mi número está en las diapositivas, ¿bien? Igual se lo voy a redactar mejor en estos momentos, pero ya todos me tienen en el grupo. En el grupo todos me tienen agregados.
Igual ahí está mi número. Bien, por WhatsApp también, que podemos conversar. Bien. A ver, ¿qué más? Porque prácticamente ya hemos terminado la clase, solo que tengo que culminar con la hora que es. Bien, a pesar de las circunstancias. Mañana 8 de la noche, claro, 8 de la noche. Si se puede, a ver, yo tengo clase de 6:20 a 7:40, más o menos. Sí, está bien. Sí, en realidad el grupo que se formó de matemática no lo formé yo, lo formó una de sus compañeras, Madeleine, ya, su compañera Madeleine. Entonces, comuníquense con ella para que ella los pueda agregar a ustedes al grupo. Ya, ella está como administrador, no sé quién más está en el administrador. Entonces, ya ahí en el chat está agregando Madeleine su número. Agréguenle, por favor. Agréguenle, por favor, y para que puedan. Porque la verdad es lógico, yo trabajo más con verdadero o falso. Al grupo, cosa que si yo mando alguna información, lo mando directo al grupo para no tener ningún tipo de problemas con respecto a su. Yo A que utilizar no se les ha llegado la información ni nada por el estilo. Eso es lo que Apaguen quiero sus evitar. audios Por y no eso van a es que hablar nada de la cualquier clase. coordinación, cualquier eventualidad que se pueda presentar, digamos así, como se ha presentado la semana pasada, ya yo transmitirles la comunicación directa al grupo, nada más. Esa es la intención de todo. Igual, el enlace de la clase, para que puedan ingresar a la clase, también se les estaría enviando directamente al grupo. Bien, eso es lo que sí les voy a pedir, por favor, a ustedes. Agréguense con su compañera para no tener ningún inconveniente. Yo sé que de acá seguramente ya deben estar agregándole a ustedes. Bien. Hay dos personas que tengo entendido, no sé si ya no van a seguir, bueno, eso es algo interno ya que tendría que manejar en el mismo instituto, ¿no? Pero bueno, entonces, jóvenes, creo que ya es el tiempo. Bueno, aunque falta. Sí, ahí Madeleine ya les está escribiendo que por favor le manden un WhatsApp a su compañera, mándenle un WhatsApp a su compañera para que les pueda, agregar. Bien, en estos momentos voy a voy a compartirlo en el grupo, en este grupo de WhatsApp, les voy a compartir la diapositiva, ¿bien? Igual lo voy a subir todo el video, lo voy a estar subiendo también al grupo, ¿bien? A la plataforma, perdón. Bien. Esto sería todo. Muy bien, sí, ya podríamos ir retirándonos. Muchas gracias. Y nos vemos el día de mañana para poder seguir avanzando. Bien, continuar con las clases. La recuperación, básicamente. Ya, profesor, buenas noches. Que tengan buenas noches también. ¿Ya? Hasta el día de mañana, si Dios los permite. Mañana, profe. Gracias. Mañana, profesor. Gracias, Cuídese. profesor. La Buenas mañana. noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, gente. Y mañana cocinan al gallo, por favor. No sé qué tiene que grabar los números. ¡Oh, allá!
Qué buena. Qué buena. Corta, ¿no Sí. entiendes? El gallo también está escrito en el Mañana curso. no hay, mañana ya no hay gallo.